El silencio divino revelado, ¿qué ocultó Dios durante 400 años en su increíble plan de redención? En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, la oscuridad se cernía sobre el pueblo de Israel, exiliado en la lejana Babilonia. En esta metrópoli opresora, donde los sueños de grandeza se ahogaban en la tristeza, nació Elián, un joven de linaje real, quien cargaba sobre sus hombros el peso de una herencia digna, pero marcada por la desolación y la confusión de su gente. Mientras su pueblo lloraba junto a las riberas de ríos extraños, Salmo 137, 1, 4, RVR 60, Elián se sumía en un mar de preguntas, anhelando respuestas que parecían haberse esfumado en el silencio divino. Las historias de los antiguos profetas resonaban en su mente, relatos de Elías y Jeremías, quienes, armados de valentía, habían hablado en nombre de Dios, trayendo mensajes de esperanza y restauración. Sin embargo, ahora, el eco de sus voces se había silenciado. ¿Por qué Dios había guardado silencio? Con el corazón apesadumbrado y la mirada al cielo, Elián se esforzó por hallar claridad entre las promesas de redención que Dios había hecho a través de Isaías 9, 6-7, RVR 60, y Jeremías 29, 10-14, RVR 60. Pero la ansiedad de sus ancianos se entrelazaba con los susurros de una realidad opresora. La tristeza se acentuó con la pérdida de su madre, quien había sucumbido al peso de la aflicción babilónica. La muerte de ella dejó una herida profunda en su alma y reforzó la angustia de un pueblo que había sido despojado de su identidad. Aún así, Elián no cejaba en su fe. En las largas noches, con la luna como testigo, se dedicaba a orar fervientemente, levantando su espíritu quebrantado ante el Dios de Israel. Un día, revolviendo entre viejas escrituras, sus ojos se posaron sobre un antiguo rollo que hablaba sobre el futuro retorno de Israel, llenando su corazón de una mezcla poderosa de aliento y pesar. El tiempo fue avanzando, y el silencio de Dios se manifestaba como un eco ominoso en sus pensamientos. Pero la resolución de Elián se avivó al conocer rumores sobre los sueños del profeta Daniel, cuyas visiones comenzaron a hacerse realidad. Se llenó de valor al recordar la fe de sus ancestros y decidió no aceptar la indiferencia en su entorno. Junto a sus amigos Samuel y Raquel, comenzaron a organizar reuniones secretas, donde leían las profecías que hablaban de un futuro glorioso y de la llegada del Mesías. En medio de estas reuniones, un fervor religioso llenó sus corazones, como un fuego que no podía ser apagado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Una noche, mientras Elián se dedicaba a un profundo ayuno y buscaba la presencia de Dios con lágrimas, una visión sorprendió su mente, levantando el velo entre él y lo divino, comprendió que el silencio no era abandono. Era preparación. En esa revelación, vislumbró la llegada de un Redentor que rompería finalmente las cadenas del pecado y la tristeza, prometiendo un futuro en el que el pueblo de Israel volvería a unirse bajo el amor inquebrantable del Dios de sus padres. Al despertar, Elián sintió en su pecho el latido de una nueva esperanza. Compartió su visión, atizando la fe de su comunidad. Pero mientras el clamor de su pueblo continuaba sin cesar, las sombras del dominio babilónico persistían. ¿Sería este el tiempo de la manifestación de las promesas divinas? ¿Convertirían su pueblo en un testimonio del poder y la gloria de Dios? La historia de Elián apenas comenzaba, y el misterio de un plan divino estaba por ser revelado. El silencio de Dios, lejos de ser vacío, prometía la llegada de algo asombroso. La luz del amanecer se filtraba a través de las nubes, arrojando un tenue resplandor sobre las calles de Babilonia, mientras Elián se levantaba de su lecho de palmas.
Su visión la noche anterior lo había transformado y decidido a ser un instrumento de cambio. Aquella revelación tenía el poder de despertar a un pueblo adormecido en la desesperanza. Con firme determinación, se reunió nuevamente con Samuel y Raquel en su lugar de encuentro, un pequeño sótano escondido tras las murallas de la ciudad. Debemos unirnos más que nunca, exhortó Elián, su voz resonando con la fuerza de su fe. Dios no nos ha abandonado. La revelación que he recibido es clara. Un Redentor está por venir. Es nuestro deber prepararnos para recibirlo. Los rostros de sus amigos, al principio sombreados por el escepticismo, comenzaron a reflejar confianza. Sus corazones palpitaban con un nuevo fervor. En ese momento, Samuel dio un paso adelante y, entre susurros de oración, comenzó a recitar las escrituras que hablaban de las promesas de Dios. Su voz vibraba con la verdad antigua, por lo tanto, así dice el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, os visitaré y cumpliré mi buena palabra hacia vosotros, y os haré volver a este lugar. Jeremías 29 horas y 10 minutos, RVR 60. Mientras la fe se avivaba, se decidieron a reunir a más personas, creando la primera de muchas asambleas clandestinas en la que compartían las promesas divinas. En cada encuentro, Elián se esforzaba por recordar a su gente el propósito de su sufrimiento, reafirmando que tanto el silencio como las pruebas eran parte del inquebrantable plan de Dios para su redención. Con el pasar de los días, la atmósfera de Babilonia, que antes se sentía opresiva, comenzó a calar en los corazones de los exiliados. Algunos comenzaron a reunirse en los rincones oscuros de la ciudad, buscando esperanza en las palabras de un joven que se había levantado entre ellos. Las noticias de aquellos encuentros llegaron a la atención de los guardias babilonios, quienes comenzaron a vigilar más de cerca el comportamiento de los judíos. La amenaza del castigo se cernía como un oscuro presagio sobre la comunidad. Una noche, mientras Elián y su grupo se preparaban para la oración, Samuel, quien siempre había sido el más cauteloso, se atrevió a hablar. Elián, ¿y si el Redentor del que hablas es más que un simple hombre? ¿Y si, de hecho, debe atravesar pruebas que incluso no imaginamos? La pregunta flotaba en el aire, resonando con el peso de una verdad no dicha. Elián se volvió hacia su amigo, sintiendo el frío de la duda. Ten fe, Samuel, respondió Elián, sosteniendo la mirada de su amigo. Si este es de Dios, las pruebas solo serán ladrillos para el camino que Él ha trazado. Recuerda que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Sus palabras se convirtieron en un eco de mucho más que una promesa humana. Cada encuentro se tornó un campo de batalla espiritual, donde la fe emergía como lumbre en medio de las tinieblas. Sin embargo, Elián se mantenía inquieto, sintiendo una urgencia creciente acerca del cumplir de las profecías. ¿Y si el silencio de Dios se transformaba en acción? Un día, mientras reflexionaba, se acordó de las palabras de Isaías: He aquí, una virgen concebiría y daría a luz un hijo, Isaías 7:14, RVR 60. Era un mensaje que resonaba con un significado profundo, no obstante, no podía explicar esa conexión aún. La expectativa se tornó palpable en su pecho, lleno de anhelos, mientras clamaba a Dios por claridad. El silencio, hasta ahora opresor, se convertiría en el umbral del cumplimiento. Elián sabía que estaban al borde de un desenlace, un momento donde la intervención divina era inevitable. El misterio del plan soberano de Dios estaba a punto de ser revelado, y con él, la esperanza para su pueblo. La historia que habían estado esperando comenzaba a tomar forma, esperando a su tiempo divino para ser desatada. Los días se sucedían como sombras en la vida de Elián, y cada encuentro en su escondite se convertía en un refugio de esperanza. Sin embargo, una inquietud persiste dentro de él. A menudo, se encontraba inmerso en la búsqueda de respuestas, de entendimiento sobre lo que el Redentor significaba y cómo se manifestaría entre su pueblo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el sótano, Elián dio un paso adelante, su corazón ardía con un fervor renovado. Hermanos, exclamó con voz temblorosa pero firme, hoy hemos de clamar juntos.
Debemos pedir claridad sobre lo que hemos de hacer en este tiempo de espera. Dios nos ha sostenido hasta aquí, pero la carga que llevamos es pesada y el camino incierto. Raquel, con ojos llenos de fe, asintió. Recemos para que se nos revele la verdad sobre este Redentor. Necesitamos entender cuál debería ser nuestra acción mientras aguardamos su llegada. Samuel, quien siempre había sido más cauto, se unió a la oración. Señor, guíanos. Si hay algo que hemos de hacer, haznoslo saber. Estamos aquí, dispuestos a ser tus servidores. El ambiente se llenó de un eco de súplicas, un clamor sincero que alcanzaba los cielos. A medida que oraban, Elián sintió que una presencia poderosa los abrazaba, una promesa de lo divino. Entonces una voz resonó en su interior, suave pero clara: «He aquí, el tiempo se aproxima. Preparad vuestros corazones, pues el cumplimiento de la profecía está cerca». Los murmullos cesaron y un silencio reverente se apoderó del grupo. Elián, con la voz quebrada por la emoción y la urgencia, habló de nuevo. Lo que he sentido es real. Este es un momento de preparación. Debemos prepararnos para la llegada del Redentor prometido con toda la devoción que está en nosotros. Algo grandioso se avecina, y nuestra fe será puesta a prueba. Los exiliados, que se habían reunido en la penumbra, sentían la carga de esta verdad. Cados, un anciano que había sido parte del mismo exilio, se levantó con la voz temblorosa, su barba blanca resplandecía a la luz tenue. Al igual que en otros tiempos de prueba, Dios siempre ha tenido un plan. Recordad el sacrificio de Abraham y la promesa a Moisés. Nunca nos ha abandonado, y el mismo testimonio de nuestro sufrimiento será un faro para los otros. Pero como un rayo en medio de la tormenta, una sombra de inquietud se deslizó entre ellos. ¿Qué sucederá si la llegada del Redentor implica sufrimiento?, preguntó una joven cuyo rostro reflejaba una mezcla de inquietud y fe. Las Escrituras también hablan de aquel que será desechado, un hombre de dolores. Eso es cierto, respondió Elián, apretando sus manos. Sin embargo, esas mismas Escrituras también nos prometen que por su llaga seremos sanados, Isaías 53, 5, RVR 60. Si el sufrimiento es parte de su camino, también debe ser parte del nuestro. Así como el oro se purifica en el fuego, nosotros también seremos refinados. Mientras sus palabras resonaban profundamente, la habitación temblaba con la expectativa. No solo estaban esperando a un Redentor, se estaban preparando para ser parte de algo más grande que ellos mismos. En su interior, Elián recordó las advertencias del tiempo en Egipto, cuando la opresión se alzó contra el pueblo, y cómo Dios había levantado liberadores entre ellos. De pronto, en la penumbra del sótano, un temblor corrió por las paredes. La antorcha parpadeó, y un viento suave, como un susurro del espíritu, atravesó el lugar. Es el momento, se preguntaron todos, solo para ser atraídos a aquel silencio, un espacio lleno del misterio de Dios. ¿Acaso el cumplimiento de las promesas estaba a la vuelta de la esquina? Elián miró a sus compañeros, y en sus corazones se desató una determinación. Estamos al borde de algo. Un nuevo capítulo en la historia de nuestra salvación se está escribiendo. Tal vez, lo que Dios ha estado ocultando durante siglos, lo revelará a través de nuestras propias vidas. El suspenso de la incertidumbre se mezclaba con el fervor de la fe, mientras el pueblo aguardaba un giro en su destino. Ya era evidente que Dios estaba en movimiento. Las sombras del pasado se desvanecían, y el amanecer de un tiempo nuevo se acercaba. La vida así siempre dejó preguntas que a su debido tiempo se responderían. ¿Qué ocurrirá cuando finalmente el Redentor venga? ¿Qué sacrificios exigirá de nosotros? Mientras estas preguntas danzaban en el aire, la promesa de un futuro brillante, lleno de redención, brillaba más allá de las murallas de Babilonia. El aire en el sótano parecía cargado de una expectativa tangible. Elián, aún con la voz impregnada de fervor, sintió como el ambiente a su alrededor vibraba con la inminente revelación divina.
A medida que sus compañeros sellaban el pacto de unidad a través de la oración, se podía percibir la lucha que se cernía sobre ellos, la tensión entre la esperanza y el miedo, entre la fe y la incertidumbre. Si el Redentor ha de venir, ¿cuántas noches más nos quedarán en la oscuridad? Preguntó Raquel, su voz era un suave hilo en medio del susurro del viento que danzaba alrededor de ellos. ¿Es realmente nuestra fe suficiente para cargar con la resistencia del pueblo? Cados, anciano lleno de sabiduría, la miró con ternura. Oh, hija de Sión, recordemos el lamento de los profetas. Jeremías nos advirtió de la cautividad, y sus palabras siempre vieron más allá de la pena. A través del llanto, una promesa estaba escondida, y en medio de nuestras lágrimas, ha de florecer un nuevo despertar. Un murmullo de acuerdo emergió del grupo, sabían que su dolor no había sido en vano. Mientras el viento prosiguió alzando cuentas de polvo en su danza, Elián cerró los ojos, tratando de concentrarse en la voz que había resonado en su corazón. En ese momento, la oscuridad pareció disiparse cuando, de repente, un rayo de luz brilló en la pared, proyectando sombras bailantes que contaban historias ancestrales. Señor, revela tu verdad, murmuró Elián. La luz parecía palpitar como si respondiera a su llamamiento. En la penumbra, surgieron imágenes de hace siglos, el sacrificio de Isaac, el paso del Mar Rojo, la llegada de Moisés. Recordemos. La historia de nuestro pueblo ha sido un hilo tejido en la trama del divino propósito, dijo con ardiente claridad. Y así como no hemos olvidado a nuestro antepasado, no debemos olvidar a aquel que ha de venir. La esperanza que llevamos no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad, como el maná que descendía del cielo, agregó Samuel, en medio del fervor. Las palabras de Samuel colocaron un peso sobre Elián, que ahora parecía vislumbrar más allá del sufrimiento. Justo como las angustias del parto anuncian la vida, cada dolor que hemos soportado nos acerca a la llegada del Redentor. Debemos prepararnos, no solo en nuestro interior, sino actuando aquí y ahora. Hay un camino que debemos trazarnos para el futuro. Elián tomó la mirada de cada uno de ellos, buscando fortaleza en su fe compartida. Si el Espíritu nos guía, debemos considerar una marcha. Si la llegada del Redentor implica un sacrificio, quizás lo que nos queda es unirnos como un solo cuerpo y compartir la carga. En este tiempo de espera, puede que nuestra resistencia sea el testimonio que el mundo necesita. La preocupación de la joven resonó en el aire nuevamente. ¿Cómo sabemos que esto es lo que realmente debemos hacer? ¿No es arriesgarse demasiado? Aunque la duda flotaba, Elián recordó las palabras de la ley, el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos, Proverbios 16:9, RVR 60. Señores, si hemos de marchar, será guiados por las promesas de Dios. Él ha prometido que nunca nos abandonará, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, Jeremías 29:11, RVR 60. Con la convicción palpitante en sus corazones, las llamas de la antorcha comenzaron a oscilar de manera más intensa, como si la luz misma respondiese a su determinación de actuar. Cada uno de ellos entendía en su interior que el tiempo de la fidelidad había llegado, y que su voz, en unión, sería una proclamación de esperanza. A medida que Elián estaba a punto de proseguir, una sombra se deslizó con prisa entre ellos. En un instante, la atmósfera se transformó y el frío helado permeó la sala. Un sonido sordo resonó desde lo profundo de la tierra, como un recordatorio de que Dios estaba por mostrar su mano de manera trascendental. ¿Qué significa esto?, murmuró Raquel, mientras la incertidumbre envolvía la sala. Con la mirada fija en el umbral, Elián supo que estaban a momentos de una revelación profunda. Preparaos, hermanos, porque lo que hemos de descubrir aquí podría cambiarlo todo. El plan de Dios, que parece escondido, se revelará en un susurro poderoso. Él podía sentir el pulso del cielo, que se movía en armonía con la tierra. La promesa de su Redentor, un misterio por largo tiempo mantenido, estaba a punto de desatarse.
Y justo antes de que hablara nuevamente, una voz conocida resonó a través de la penumbra, clarificando el rumbo que debían seguir. Lo que se acerca es un tiempo de desmantelar las cadenas de la opresión y grandes victorias que solo lo divino puede orquestar. El aire se volvió aún más pesado, un silencio sagrado inundó el sótano mientras la voz que resonaba en la penumbra impregnaba sus almas de un temor reverente. Las llamas titilantes de la antorcha proyectaban sombras siniestras, pero en ellas también se podía percibir un brillo de esperanza. Elián, con el corazón agitado, se acercó a la fuente de aquel sonido, buscando el rostro de quien hablaba. ¿Quién eres?, preguntó, con una mezcla de asombro y temor. La voz pareció resonar en las paredes mismas, trayendo con ella ecos de una verdad muy antigua. Soy el eco de los tiempos, un mensajero del Altísimo, respondió la asombrosa figura, emergiendo del velo de la oscuridad. He venido a recordarles la promesa que les ha sido hecha, una promesa que ha estado oculta en la narrativa de vuestro pueblo, esperándoles como una flor en el desierto. Los corazones de Elián y sus amigos comenzaron a palpitar, la historia de su rescate parecía cobrar vida en ese instante. ¿Cómo podemos saber que nosotros, un puñado de atribulados, somos parte de esa promesa?, preguntó nuevamente Raquel, su voz temblorosa, pero firme. Di bien, hija de Sión. Pasado y futuro están entrelazados en el tejido de la historia divina. ¿No han escuchado el clamor que clama desde las profundidades? Esta generación es la que será levantada para iniciar el camino hacia la libertad, la figura respondió, mientras empezaba a desvelar un manto de revelaciones. Los siglos han visto su sufrimiento, y sus lamentaciones han llegado al cielo. Así como Saulo fue llamado en el camino a Damasco, también se levantará entre ustedes uno que llevará el estandarte de la redención. Pero primero, deben pasar por el fuego de la prueba, así como el oro es refinado en el crisol. Las palabras eran como un fuego en el corazón de Elián. ¿Y cómo podremos sostenernos en este tiempo de prueba? ¿Qué papel jugaremos en ese último acto del plan divino? Es a través de la unidad que encontrarán la fuerza, dijo la figura, dando un paso más cerca. Cada uno de ustedes lleva una chispa de lo divino. La tarea que les espera no solo se trata de resistencia sino de proclamación. Serán la voz que clama en el desierto, el puente entre el pasado de dolor y el futuro de esperanza. Entonces, ¿lo que hemos de enfrentar es una lucha mayor de lo que imaginamos? Samuel interrumpió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sí, se acercan días de sombra, pero no teman. Hay un nuevo pacto, una redención que se realizará a través de aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. En las palabras de los profetas, hallarán la guía que les llevará a la tierra prometida, expresó la figura, y con su mano extendió un puñado de luces que danzaban sobre los rostros de los presentes. Elián sintió que la antorcha de la esperanza brillaba con más intensidad. Estamos listos, Señor, si tu propósito está justo delante de nosotros, seremos la voz. No claudicaremos, sino que marcharemos hacia adelante. Pero recordad, todo comienza con el arrepentimiento, advirtió la figura, con una mirada penetrante. No miren atrás, dejen atrás las cadenas del pasado y acéptenme como el verdadero guía de sus vidas. La historia de salvación que se desplegará requiere corazones dispuestos a jugar su parte, a abrazar la verdad y a caminar en fe. Lo haremos, y nuestros corazones clamarán, hágase tu voluntad, respondió Elián con fervor. Un estremecimiento recorrió el lugar, como si la propia tierra respondiera a su juramento. La figura asintió, y al hacerlo, una luz resplandeció en el fondo del sótano, iluminando la historia y el destino de un pueblo a través de las generaciones. Recordad, cuando la opresión parezca demasiado fuerte, cuando las cadenas sean más visibles, será en ese momento que debéis clamar, dame el poder para resistir. Y entonces veréis cómo Dios mueve montañas, dijo, antes de disiparse como un aliento de viento. Y así, mientras la luz permanecía parpadeante, Elián y sus compañeros quedaron rodeados de un nuevo sentido de propósito, sabiendo que su camino estaba marcado por un plan soberano que trascendía todo lo imaginado.
El silencio de 4 siglos estaba por romperse, y la historia del Redentor, tan esperada, estaba pronta a revelarse en el corazón de su pueblo. En aquel momento, Elián comprendió que lejos de ser un final, esta era solo la espera del inicio de algo asombroso. Dios ha traído la luz a nuestras vidas, ahora debemos ser portadores de esa luz en un mundo ardiendo en tinieblas, murmuró en voz baja, mientras una ola de emoción atravesaba su ser. La promesa resonaba en sus corazones, lo que se avecina no es solamente un cambio sino un cumplimiento del tiempo divino, una etapa que llevará a la redención al final de los días. Así, el eco de su juramento se elevó hacia el cielo, donde la voz del Altísimo escuchaba las súplicas de su pueblo fiel. Las sombras aún danzaban en el sótano cuando Elián se volvió hacia sus amigos, cuyas miradas mezclaban temor y determinación. Las palabras del mensajero aún resonaban en sus corazones, como un eco divino que retumbaba en sus almas. ¿Estamos preparados para lo que se avecina?, preguntó Samuel, su voz un susurro que apenas rompía el silencio. Si hemos de ser los heraldos de la libertad, entonces debemos estar dispuestos a seguir cada paso que el Señor nos marque, respondió Elián, sintiendo un ardor profundo en su interior. Su confianza en el Altísimo crecía, mientras la luz del sótano comenzaba a tomar forma, arremolinándose como un denso manto de gloria. De repente, una presión nueva cayó sobre ellos, un estallido de energía que hacía vibrar las paredes. El tiempo de la oscuridad es breve, pero la luz que se avecina traerá gran revelación, surgió otra vez la voz, esta vez resonando con más fuerza. Las llamas de la antorcha chisporrotearon como si ésta fueran testigas de una historia aún por desvelar. Elián sintió en su pecho que un fuego renovado lo impulsaba. ¿Nos has traído una señal? ¿Alguna visión de lo que debemos hacer?, declaró al aire, su voz rebosante de anhelo y fervor por la dirección de Dios. Si el pueblo ha de ser liberado, primero debe conocer su verdad, la historia de su caída, que también es el camino hacia su redención. Ustedes son los elegidos, y cada pasaje que leerán de las Escrituras será como una chispa que encenderá el fuego de la fe en muchos corazones, explicó el mensajero. Las palabras atuendaban a Elián y a su comunidad con un sentido renovado de urgencia divino. Necesitamos encontrar y recordar a aquellos que nos precedieron, cuya fe resistió el desierto, dijo Raquel, vislumbrando una conexión con los antiguos relatos. Así es, Raquel, el mensajero continuó, no olviden los caminos de sus antepasados. Recuerden a aquellos que cruzaron el Mar Rojo, ellos también enfrentaron pruebas que parecían insuperables. Cada paso que dieron fue un testimonio de mi fidelidad, y su clamor fue escuchado, agregó, mientras una visión comenzaba a formarse en la mente de los presentes. Elián sintió el peso de cada palabra, dándose cuenta de que no solo lucharían por ellos mismos, sino que también llevarían consigo las promesas de toda una nación. La historia de su pueblo estaba entrelazada con su propósito actual. Veamos juntos aquellos escritos sagrados, instó Elián mientras guiaba a sus amigos hacia el rincón del sótano donde se encontraba un viejo rollo. Con manos temblorosas, desataban las ataduras del tiempo y, como si el polvo mismo guardara secretos sagrados, las palabras comenzaron a revelarse ante sus ojos. Aquí, en Éxodo, se nos dice que un profeta levantará al pueblo, exclamó, consciente de que eso era una referencia a algo mayor. La figura del mensajero asintió, iluminando el rincón oscuro, así, con cada palabra que lean, el perro antiguo de la desesperación será acallado por el ladrido de la esperanza. No se detendrán ante los muros que se levantan en su camino, clamarán al Altísimo y verán su mano en acción. Recuerden, mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. En ese instante, inesperadamente, Elián alzó la vista, y en el aire flotaba un susurro profundo que pareció atravesar el tiempo. El pasaje que aún no han comprendido será el despertar de lo que se avecina. Se ven días de gloria, pero también de prueba, no olviden que la redención está tocando a sus puertas. Mientras esa promesa se expandía sobre ellos, una sombra de incertidumbre se deslizó por la habitación, como un recordatorio de que la historia de su liberación no sería simple.
Elián se sintió incapaz de ignorar esa sensación profunda. ¿Qué más no sabemos?, se preguntó, sintiendo que un velo se iba levantando para revelar el misterio de lo que Dios había orquestado a lo largo de los siglos y los silencios. Todo se manifestará a su debido tiempo. Ahora es el momento de aprender, de prepararse y de clamar, sostuvo el mensajero, intuyendo la inquietud en su corazón. Para disfrutar de la redención, primero deben comprender lo que significa ser liberados. El quiebre de la opresión marcará la revelación de un nombre glorioso. Y así, con sus corazones llenos de desafíos y promesas, Elián y su comunidad se lanzaron a la búsqueda de la verdad oculta, sabiendo que cada paso dado era una huella hacia el cumplimiento de un plan más grande, el cual estaba destinado a cambiar el destino de su pueblo para siempre. Las palabras resonaban en sus corazones: ¿quién es el que vendrá para traernos la verdad en este tiempo de oscuridad? Las llamas de la antorcha temblaron en el sótano sombrío, proyectando sombras que parecían danzar al compás de la inquietante espera de Elián y sus amigos. Con el rollo antiguo abierto ante ellos, los 4 jóvenes se sintieron a la vez pequeños y profundamente significativos en la historia del pueblo. Sabían que estaban al borde de un descubrimiento trascendental, y la atmósfera se cargaba de un peso sagrado. ¿Cómo podemos saber lo que ha estado oculto por tanto tiempo?, murmuró Samuel, mirándole a los ojos. Sus dudas fueron sinceras, ya que el eco de los siglos pasados parecía resonar con cada palabra de las escrituras que se manifestaban frente a ellos. Elián cerró los ojos, buscando en su espíritu la guía del Altísimo. Debemos confiar, dijo con firmeza, en que cada palabra escrita aquí es un hilo en el tapiz de la promesa de Dios. El silencio de los profetas no ha sido vano, ni el llanto de las generaciones olvidadas ha dejado de ser escuchado. La figura del mensajero, ahora iluminada con una claridad sobrenatural, se acercó más, y su voz fue como un trueno suave que retumbó en sus corazones. Desde tiempos inmemoriales, el Señor ha estado obrando detrás de la cortina de la historia. Por 400 años, su pueblo ha esperado, y en esa espera, el Dios de la fidelidad ha tejido la redención. Las palabras se cernieron en la habitación, llenándola de un sentido profundo y reverente. Recorrieron las entrañas de Elián, provocando un fuego interno que no solo ardía por la libertad, sino también por el propósito divino que ya estaba en marcha. Escuchen lo que el libro de Isaías proclama: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Isaías 40:1. Las palabras retumbaron en el sótano como un eco de resurgimiento. El consuelo llega después de la tormenta, y la tormenta forma parte del camino a la gloria. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Raquel, su voz cargada de un anhelo por la acción. Si este es el tiempo de la liberación, ¿no debemos salir ya a proclamarla? Primero, debéis escuchar, respondió el mensajero, la redención debe ser verificada en los corazones de aquellos que han disminuido en esperanza. Las promesas que han permanecido ocultas deben ser desenterradas y llevadas a la luz para que el pueblo pueda ver la obra de Dios. Mientras hablaba, una imagen brillaba en la mente de Elián, la escena del pueblo en la tierra de Egipto clamando por liberación. Aquellos que a menudo se olvidan son quienes más necesitan ser recordados, dijo Elián con determinación. Debemos buscar a los perdidos, a aquellos que han dejado de clamar. Así será, afirmó el mensajero. Saldréis con la verdad, como Moisés en la tierra de la opresión. Yo estaré contigo, dice el Señor. Los corazones que toque esta verdad serán como un manantial de esperanza en medio de la sequía. El eco de la promesa caló en cada uno de ellos, y Elián sintió que algo en su interior comenzaba a transformarse. No serían simplemente mensajeros, serían portadores de la luz en un tiempo de oscuridad. Pero antes de que pudieran deliberar más, el mensajero hizo una pausa, su rostro se tornó grave. Sin embargo, tengan cuidado. No todo será recibido con alegría. Habrá oposición, y algunos lucharán contra la verdad que ustedes llevarán. El enemigo no se queda quieto mientras la redención se acerca. Entonces, nos prepararemos para la batalla,
preguntó Samuel, con el espíritu elevado por la excitación de la posibilidad de una confrontación. No solo lucharéis, sino que también oraréis, dijo el mensajero, mientras una nube de luz envolvía el sótano. Oraréis por los ciegos que no ven, por los sordos que no oyen y por aquellos cuyo corazón se ha endurecido. El verdadero desafío será traer a la luz lo que ha estado en las sombras. En ese momento, Elián se sintió abrumado por la grandeza del deber que se les encomendaba. ¿Cómo podemos ser suficientes?, preguntó, una mezcla de asombro e inseguridad cosquilleando en su voz. Ustedes, queridos míos, son suficientes porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Las palabras del mensajero reverberaron como principio eterno. Mientras la luz crecía y la neblina de la revelación se disipaba, Elián sintió que la respuesta a su pregunta se hallaba en el misterio de la redención que se cernía sobre ellos. Pero, ¿quién será el que realmente nos dará la verdad?, se preguntó en voz baja, con la urgencia de una búsqueda aún no terminada. Esa revelación viene, dijo el mensajero, aguardando una despedida, cuando el tiempo de preparación concluya. Lo que buscan delante de ustedes es solo el principio de una historia que transformará los corazones de muchas generaciones. Sus corazones palpitaban fervientemente, sabiendo que cada paso que dieran descorrerían el velo de la historia divina, y se preguntaban en su interior sobre el próximo desenlace del soplo de Dios entre ellos. ¿Cuál sería la verdad que cambiaría su destino y el de su pueblo? La luz del sótano se intensificó, y una sensación de expectativa se apoderó de Elián y sus amigos. Las palabras del mensajero resonaban en sus corazones como un suave eco, invitándolos a un viaje desconocido a través de la historia, un viaje que llevaría a su pueblo a reencontrarse con las promesas del Altísimo. Comencemos, dijo Elián, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Su voz, aunque firme, delataba un ligero temblor. Debemos prepararnos no solo para salir, sino también para escuchar las historias que la gente tiene que contar. A medida que ascendían las escaleras hacia la salida, las sombras del pasado parecían seguirles, como guardianes del conocimiento oculto que estaban a punto de revelar. Los corazones de los jóvenes latían a un ritmo acelerado, ansiosos por estar en sintonía con el propósito divino. Cuando emergieron de la oscuridad del sótano, la luz del sol se coló a través de los árboles. El aire fresco parecía llevar consigo susurros de esperanza. Desde la aldea, se oían las voces de la gente, atrapadas entre el quejido y la súplica. La lucha de su pueblo resonaba en cada lamento, y Elián no pudo evitar sentir que la desesperanza era un manto pesado que debía ser levantado. Iniciaremos nuestra misión en la plaza del pueblo, decretó Elián. Allí, donde todos se reúnen, podemos dar a conocer la promesa de Dios. Samuel y Raquel asintieron. El fuego que había ardido en sus corazones cobraba vida. Sin embargo, una sombra de inseguridad pasó por la mente de Samuel. ¿Y si no nos creen? El dolor ha hecho que la gente se vuelva ciega y sorda a la verdad. No temáis, respondió Elián, su fe iluminando la incertidumbre. La verdad de nuestro mensaje es más poderosa que la desesperanza. Lo que debemos recordar es que también hay corazones que están esperando este momento, aquellos que claman en silencio. Mientras caminaban, encontraron a varios hombres sentados bajo un olivo, su rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Elián dio un paso hacia ellos, su voz firme resonando por encima de sus murmullos. Hombres de Israel, yo les traigo palabras de esperanza. El Dios eterno, que ha guardado silencio, ahora habla de nuevo. La redención está cerca. Los hombres levantaron la vista, sus ojos llenos de asombro y escépticos, expuestos a la luz de aquello que tanto anhelaban escuchar. Raquel, sintiendo el peso de la ocasión, continuó. Él ha escuchado su clamor. Las promesas de liberación no han sido olvidadas. Un silencio pesado se apoderó del grupo, y Elián sintió que la atmósfera se cargaba de la tensión entre la esperanza y el miedo. Uno de los hombres, un anciano de cabellos canosos, habló con voz temblorosa. ¿Cómo podemos estar seguros?
¿Dónde está la prueba de que lo que ustedes dicen es verdad? Elián, sintiendo que era el momento adecuado, recordó las palabras del mensajero. Así como el pueblo clamó en Egipto y se levantó Moisés, hoy nosotros también seremos enviados. Dios está entre nosotros, y su verdad nos liberará. No dice su palabra, buscad y hallaréis, Mateo 7:7. Las palabras del joven se enredaron en el aire, y empezaron a calar en las almas de los hombres. Poco a poco, algunos comenzaron a murmurar, sus corazones sintiendo un resplandor de esperanza. Pero aún había resistencia, el anciano apretó su mano contra la frente, como si el peso de la desconfianza lo ahogara. Puede que necesiten pruebas, dijo Elián, pero les prometemos que iremos con fe, y creemos que el Dios de nuestros padres los guiará. Un murmullos de incertidumbre se cruzaron entre la gente. La batalla no solo sería contra el escepticismo, sino también contra los ecos del pasado que aún resonaban con fuerza. Era entonces cuando Samuel tomó la palabra, su voz ahora era una llamada a la unidad. Comencemos a orar. Que el Altísimo nos revele su camino, porque la batalla no es nuestra, sino de Dios. Mientras todos se unían en plegarias, un viento fresco cruzó la plaza. La atmósfera empezó a cambiar y la luz del sol resplandeció más intensamente, como si el cielo mismo se hiciera eco de su clamor. Pero en el fondo, Elián sintió que lo más profundo de esta historia apenas comenzaba a desvelarse. Sin embargo, pensó para sí mismo, ¿qué otro misterio puede revelar el Señor? ¿Qué otras verdades se encuentran escondidas en su plan perfecto que aún no hemos descubierto? Sin saberlo, Elián y sus amigos estaban a punto de adentrarse en un camino que desataría el entrelazamiento de siglos, donde todo el sufrimiento, la esperanza y las promesas se encontrarían en el despliegue glorioso del destino divino. El eco de la redención resonaba, y su viaje justo empezaba. El viento continuó soplando, como si las mismas puertas del cielo se abrieran ante el clamor de la gente. Con el sol brillando en lo alto, Elián se sintió invadido por la urgencia de cumplir con la misión que les había sido encomendada. Hermanos, dijo, no solo estamos aquí para hablar de promesas. Hoy, seremos testigos de la manifestación de la verdad viva entre nosotros. Fue en ese momento que un hombre joven, con ojos llenos de esperanza, se acercó a ellos. He escuchado de ustedes, dijo con voz temblorosa. He sido uno de los que no creían. Pero en mi corazón hay un vacío, una anhelante búsqueda. ¿Puede este Dios del que hablan ser más grande que nuestras tribulaciones? Elián sintió que sus palabras retumbaban en su interior. Tú no eres el único que ha clamado. El Dios que servimos ha escuchado desde el día en que nuestros antepasados fueron esclavizados en Egipto. Su promesa se ha mantenido inquebrantable a través de los años. Nuestro dolor ha sido escuchado y la liberación ya está en marcha. Samuel, viendo la inquietud en el rostro del joven, se unió a la conversación. Las palabras de Elián son ciertas. Cuando Moisés fue llamado desde la zarza ardiente, Dios le reveló su plan de salvación. Hoy, nosotros somos los llamados, este tiempo es nuestro momento. No hay más noches sin esperanza. Raquel, sintiendo el poder que emanaba de sus amigos, levantó una voz que resonó como un trueno en una tormenta. Si verdaderamente creemos en el poder de Dios, entonces debemos actuar. Omnipotente y eterno es Él, y vendrá a liberarnos. Debemos orar y preparar nuestros corazones, porque Él está a punto de hacer algo extraordinario. Los hombres bajo el olivo comenzaron a moverse, una chispa de interés encendiendo la luz en sus corazones cansados. El anciano de cabellos canosos, que había sido el más escéptico, dejó caer su mano y miró fijamente a Elián. ¿Crees realmente que Dios puede realizar algo tan grande nuevamente? ¿Dónde han estado estos años mientras sufríamos? Él ha estado aquí, compartiendo nuestro sufrimiento en silencio, respondió Elián, la voz firme y llena de convicción. Nosotros hemos estado en la oscuridad, pero ahora el tiempo ha llegado. Recordemos las palabras de los profetas que hablaban de una redención venidera. La luz ha llegado, y como dice Isaías,
El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, Isaías 9:2. La plaza comenzó a llenarse de murmullos, la gente comenzaba a juntarse, atraída por la promesa de cambio. La expectativa creció, y con ella el eco de sus oraciones. De repente, un relámpago cruzó el cielo, y un ruido estruendoso resonó sobre ellos como si el mismo cielo estuviera respondiendo. «Miren», gritó alguien, apuntando hacia el horizonte. Un grupo de viajeros se acercaba, con vestimentas de antaño. Llevaban consigo un arca, pequeña pero deslumbrante, envuelta en un velo de luz reflectante. Elián sintió que su corazón latía con fuerza. No era una señal común. Era como si el mismo Dios estuviera manifestando su presencia, su promesa, ante sus ojos. «¿Qué es esto?», murmuró Samuel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Raquel se acercó, el aire cargado de una sacra sensación. «Es el símbolo de la alianza. Quizás Dios está revelando más sobre su historia y su pacto, y de cómo ha estado entre nosotros incluso en el silencio». Los viajeros se detuvieron frente a ellos, sus rostros resplandecían con una luz que parecía haber sido arrancada de lo divino. Uno de ellos, un anciano de mirada sabia, se dirigió a Elián. «Sabemos por qué han clamado y quiénes son. Venimos en nombre del Altísimo. La verdad que buscan no está lejos, pues ha estado oculta en su plan desde el principio». Las palabras del anciano suspendieron el tiempo, creando un momento de anticipación en la plaza. Los murmullos se apagaron, y todos, cautivados, esperaban lo que pronunciaría el mensajero de Dios. «Una nueva revelación será impartida», continuó el viajero. «No fue un olvido, sino un diseño. El silencio de Dios se vuelve ruido y revelación, porque todo se alinea hacia el día de la liberación. Algo grande está por acontecer, y necesitamos que permanezcan atentos. Por siglos, el plan de redención ha estado en marcha, y hoy un nuevo capítulo comenzará. Pero antes de revelarlo, deben unirse en oración y fe». Elián sintió que la atmósfera estaba cargada de la espera de lo sobrenatural. En el fondo de su ser, asomaba la certeza de que lo que había comenzado como un pequeño llamado podía desatar un movimiento que cambiaría su pueblo por completo. Sin embargo, una inquietud permanecía en su corazón. ¿Qué otras verdades se despliegan en el plan soberano de Dios?, se preguntó, mientras la luz resplandecía más que nunca en la plaza. ¿Estaban preparados para recibir la revelación que, como torrente, vendría a transformarlos? El anciano viajero alzó la mirada hacia el cielo, como si buscara el permiso del Altísimo antes de revelar el misterioso plan que aguardaba. Fue entonces que Elián, invadido por una oleada de fe, se adelantó y exclamó: «Estamos listos, anciano, dispuestos a escuchar lo que Dios desea que entendamos. Esta espera en el silencio ha sido larga, pero nuestros corazones están abiertos a sus revelaciones». La multitud, que comenzaba a agruparse en torno a Elián y a los viajeros, sintió un murmullo de expectación recorrer sus filas. La vida y el dolor de años de cautiverio parecían entrelazarse con la presencia divina que ahora tocaba sus vidas. Había una energía palpable en el aire, y cada corazón palpitante era un testimonio del anhelo de conocer la historia completa del plan de salvación de Dios. Lo que hoy se revela trae consigo la fragancia de la esperanza, comenzaba el anciano, su voz temblando de la sabiduría acumulada de generaciones. Dios no ha estado ausente, sino orquestando los hilos de la historia. Han sobrellevado el silencio, pero en este silencio se ha estado gestando un renacer. Raquel tomó la mano de Elián, su mirada estaba fija en el anciano, ansiosa por recibir el mensaje que cambiaría sus vidas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ahora se manifiestan ante nosotros?, preguntó con voz suave, pero firme. Cada generación ha enfrentado sus pruebas y tribulaciones. Pero hay un tiempo señalado en el que el cielo se une con la tierra, y las promesas dadas se cumplen. Ese momento es ahora, continuó el anciano, mientras el arca comenzaba a brillar más intensamente, como si contenía la esencia misma de la relación de Dios con su pueblo.
El anciano se inclinó un poco hacia adelante, su voz se tornó más íntima, entre ustedes, se levantará uno que dará la respuesta anhelada. Este Redentor, de quien todos han hablado, será un bajel que quebrantará el silencio. Su sufrimiento será la puerta a su liberación. Pero, deben constituirse en un pueblo unido, dispuestos a atravesar el valiente camino hacia la redención. Las palabras se cernían sobre la multitud como un yugo de luz. Elián sintió que el peso del propósito caía sobre sus hombros, un llamado claro que necesitaba ser resonado entre su gente. Entonces, ¿debemos ser los portadores de esta esperanza? ¿La revelación de este nuevo Redentor depende de nuestra fe y unidad?, preguntó con firmeza, capturando la atención de todos. Así es, respondió el anciano. Ustedes serán los mensajeros del mensaje de liberación, llanos y humildes, pero con una fe robusta. Sus corazones deben estar preparados para lo que viene, porque será tanto un tiempo de gloria como de sufrimiento. El camino del Redentor no estará exento de pruebas, pero a través de esas pruebas florecerá la fe. Mientras el anciano hablaba, Elián y su comunidad comenzaron a comprender que este momento no solo se trataba de recibir un mensaje, sino de una transformación que requeriría acción. La figura del mensajero resonaba en su mente, sus palabras se entrelazaban con la claridad del anciano viajero. Cada uno de ellos debía ser parte activa en el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Entonces, preparémonos, actuemos con valentía, dijo Elián, sintiendo la firma de su propósito florecer. Seremos los transmisores de esta verdad. Hoy, proclamaremos esta revelación no solo en nuestra aldea, sino como un llamado a todas las naciones. Seremos los que llevemos luz en medio de la noche. La multitud comenzó a murmurar entre sí, el espíritu de unidad crecía. La fe empezaba a entrelazarse como un tejido fuerte e indestructible, uniendo sus corazones, sus voces y sus anhelos de un futuro renovado. Cada uno de nosotros tiene un papel, y este papel sonará profundo entre los pueblos. Susurros de fe serán el eco de nuestra historia, continuó Elián, ya encendido en fervor. El anciano asintió, pero, recuerden, la lucha será feroz. No es solo un grito a la libertad, sino también un grito en contra de las fuerzas que se opondrán a esta nueva revelación. Estén alertas y en oración. El silencio de Dios ha sido un abrigo para muchos, pero ahora se comenzará a escuchar el canto del Redentor. Será el momento de establecer el nuevo pacto que cambiará la narrativa de su historia. Con una voz resonante, Elián exclamó, desde este día, seremos un pueblo en movimiento. Nos levantaremos y buscaremos a aquellos cuyas esperanzas han estado apagadas y a aquellos que han dejado de creer en la libertad. Allí donde vayan nuestras voces, también irá la luz de nuestro Dios. Cuando Elián finalizó, una emoción abrumadora llenó el aire. El anciano sonrió, su mirada iluminada con el amor de la promesa. Vuestra fe es solo el principio. Lo que se acerca no es solo una transformación para ustedes, sino una brisa de vida que soplará a través de las generaciones. La historia de redención que se desplegará por la gracia de Dios será un legado eterno. Y así, el eco de cada palabra resonó no solo en el sonido de la plaza, sino también en el corazón de cada oyente. Lo que se avecinaba era una serie de eventos divinos, un despertar histórico que apenas comenzaba a dejar entrever su rostro. La historia de su pueblo se uniría a la revelación de un Redentor prometido, y el silencio divino se rompería ante la gloria de su cumplimiento. A medida que avanzamos, recordemos que el silencio ha sido la preparación para la revelación, murmuró Elián, mientras su comunidad se unía a él en oración, tomando de las manos de cada uno un compromiso colectivo de seguir adelante. La tarde avanzaba, su luz templada como una aurora, y en el horizonte, el cielo parecía abrirse con promesas infinitas. ¿Cuál será el siguiente paso del plan soberano de Dios? Resonó en sus corazones, una pregunta sin respuesta que abría las compuertas a las maravillas de lo divino. Todo estaba por revelarse.